Hola, soy Juan Pablo Serrano, soy el director de Serrano Plus. Un gusto poder participar en este podcast. Bueno, a mí me gustaría platicar de quién soy yo, ¿no? Yo soy el cuarto de una familia de 6 que nacimos en La Condesa. Todas estas historias de familia grande que apenas si cabíamos en un coche, ¿no? Íbamos siempre a la casa del abuelo del lado de mis papás o del abuelo del lado de mi mamá. Y tuve esta relación que creo que tuvimos todos en esta época de los 70s en la Ciudad de México. Creo que era bastante entretenida, ¿no? Realmente disfrutar con lo que teníamos. Como pues tenías que lidiar con el hermano mayor, con las hermanas, con los que no tenías prácticamente nada que ver, y luego cómo vivías en la escuela, ¿no? Yo iba al Colegio México, al CUM, ahí con los maristas, pues que era una jungla, ¿no? Éramos, pues, escuelas de 1500 alumnos, etcétera. Entonces, ahí tenías que encontrar cómo sobrevivir en la jungla, no solo en tu casa, sino también en la escuela. Y al mismo tiempo, pues te tenías que distinguir por algo en la escuela, ¿no? A mí, pues obviamente la responsabilidad y la competencia que sentías en tu casa, pues también te llevaba a pues, hacer bien las labores de la escuela, etcétera, y pues eso más o menos me hizo distinguirme ahí en el colegio. Pero por otro lado, pues empezaba ya a mediados de primaria pues las actividades extrahorarios, ¿no? Y decidí que me iba a meter a tocar la guitarra, ¿no? Entonces, aprendí a tocar la guitarra y pues fue una cosa que descubrió una cosa que solo era para mí, ¿no? Que la que yo podía disfrutar y aprender y para mí una de las grandes cosas que creo que tiene la vida es poder vibrar en un escenario o poder vibrar con lo que hacemos, ¿no? Entonces, pues ahí medio aprendí a tocar la guitarra y al siguiente año el bajista de la escuela que ya salía de sexto, dejaba su lugar y me dijo uno de los hermanos maristas, ¿yo no quieres aprender a tocar el bajo? Un bajo Fender así increíble que yo no sabía ni que existían. Y dije, no, sí, yo sí quiero quedarme a aprender en las tardes a tocar el bajo, ¿no? Y acabé siendo el bajista de la primaria y prácticamente era el único que dominaba el amplificador, el bajo, ¿no? Y pues tenía así como mi lugar entre todos los de la escuela y era una cosa muy personal que quizá nadie entendía, ¿no? Pero eso creo que a mí me forjó, digamos, en la primera parte de mi vida y con eso pues me seguí en secundaria y prepa con todo el tema de la música, tenía mi banda y empezaste ahora en la segunda parte a hacer esos amigos entrañables que nos unía el vibrar en el escenario y tocábamos pues, en muchas escuelas, universidades, en Reino Aventura, en muchos auditorios, hasta en el Zócalo tocamos alguna vez, ¿no? Entonces, creo que esa era interesante, ese ir conquistando esas pasiones pues que te van forjando, digamos, toda tu personalidad en la vida. De ahí me pasé a la música, ¿no? Me gustaba mucho la música, entonces las bocinas, hacía bocinas, estudiaba de bocinas, luego hacía lámparas, giratorias para los sonidos que poníamos. Pusimos más de 500 fiestas, desde 15 años hasta bodas. Y una de las anécdotas que tenía es que pues, yo estaba en la universidad, que decidí ya estudiar arquitectura, ahorita les cuento, y decía, yo ya no puedo con la arquitectura día y noche, casi trabajando, desvelándome, y ahora aparte el viernes y el sábado tengo que ir a poner una boda aquí y allá. ¿Sabes qué? Yo ya me voy a salir de esto y si quieren les voy a cobrar el triple. Pues desde que empecé a cobrar el triple me llené todavía más de fiestas y pues ahí son de esas cosas que la vida te pone ahí algunas pruebas y decir no que sí querías. Entonces creo que es interesante, tío, todo ese tema de cómo te empiezas a cambiar de una piedra, ¿no? De la guitarra al bajo, del bajo a la música, a todo el tema de la tecnología de las luces y a la arquitectura. ¿Por qué estudiar arquitectura? Pues quién sabe,
¿no? Yo siempre me gustó la tecnología, me gustó la música, me gustaron las computadoras y obviamente dentro de las computadoras lo que más me gustaba era todo lo que era la geometría, obviamente la programación, etcétera. Y en el momento en que se juntó la arquitectura y todo el tema de la tecnología con las computadoras, decidí y vi que era más o menos capaz con el tema del dibujo, etcétera. Y dije, voy a estudiar arquitectura, ¿no? Estudié todavía en Cerro de las Torres, allá en Churubusco, en la Ibero, en los famosos gallineros, y ya terminé en Santa Fe. Ahora, como les decía, pues soy el cuarto de mi primer hermano abogado, luego dos diseñadoras gráficas, luego yo, luego un hotelero restaurantero y luego 12 años más chico que yo, otro arquitecto que ya murió, pero pues éramos los dos que en las noches platicábamos con mi papá, qué había hecho, a dónde había ido, y cuando ya empezamos a estudiar nosotros, pues también nosotros platicábamos en la noche, qué estás pensando, qué aprendiste, qué cosas viste, etcétera. Ahora, lo que sí puedo decir es que toda mi vida, todos los viajes familiares, pues eran ir a algún lado, pero con la excusa de ir a ver un edificio que mi papá quería ir a ver, ¿no? O una obra que estaba haciendo, etcétera. Entonces, para toda la familia, no para mí, el tema de la arquitectura era un tema normal, como los hijos de los abogados o los hijos de los doctores o los hijos de los notarios. Era una cosa normal para mí y nada de que la cuarta generación, más de 125 años de arquitectos serranos en la ciudad, pues sí, tío, eso es muy bonito luego enterarte, pero en realidad no había nada escrito que yo estuviera persiguiendo, sino más bien yo creo que yo me hice arquitecto igual que todos mis compañeros el día que me senté en la universidad. Y el primer año que estudias arquitectura te cambian la visión del mundo, empiezas a ver la ciudad, empiezas a ver las proporciones, empiezas a ver los materiales, los sistemas constructivos, toda esta cosa que creo que es muy interesante para a los que nos dedicamos a estas cosas. Bueno, después en la universidad, pues obviamente los mejores años de la vida, grandes amigos con los que seguimos siendo entrañables, aunque no nos veamos tanto, y esa curiosidad que yo tenía, seguí con el tema de las computadoras y era de los primeros que sabía de AutoCAD, de los plotters, y entonces empecé a enseñar a otros amigos que no sabían pues todos estos temas y me fui al despacho de Augusto Álvarez, también a arrancar las computadoras contra los viejitos que dibujaban a lápiz en los respiradores, o con Ricardo Legorreta, o con mi papá y Teodoro González de León. O sea, era mi hobby ese tema de qué cosas nuevas podía leer en las revistas que me compraba, ya sabes, cuando iba con mi mamá al súper, todas estas cosas que te hacía un experto, ¿no? Un estudioso experto y que luego podías compartir, ¿vale? Terminando la carrera, pues me invitaron a dar clases en la Ibero, entonces desde el 93 empecé a dar clases prácticamente a gente de mi edad de todo este tema de las computadoras. Empecé a hacer algunos libritos también para poder explicar estas cosas y pues me hizo un poquito ese experto también en esa tecnología que creo que me distinguía un poquito de los demás. Y a través de eso conocí a Enrique Macotela, a Gad Liberant y a Karim Nayar, a los que yo les enseñaba todo el tema de las computadoras y nos hicimos buenos amigos y dijimos, ¿por qué no empezamos a trabajar juntos? Entonces, prácticamente este despacho nace con ellos y trabajando con computadoras, que en su momento, en el 92, era novedad, ¿no? Entonces, eso nos fue metiendo y los cuatro éramos muy clavados, luego Karim ya se fue, y nos quedamos muy clavados, digamos, con todos los clientes que todos los arquitectos que acaban la carrera tenemos, como la abuelita, la tía, la prima que se va a casar para hacerle un closet, un cuarto de azotea, un cuarto en el jardín, y así empezamos. Ahora, lo único que yo sabía es que si hacíamos bien el arreglo del baño, pues luego nos iban a dar el cuarto de la azotea o el cuarto del jardín. Así fue como empezamos y creo que así todos los arquitectos nos hacemos. Para mí es muy importante aprender lo que no se aprende en las escuelas, ¿no? Que es día a día aprender del albañil,
del carpintero, del herrero, etcétera. Y cuando tienes esa sensación de ya conocer a tu equipo, que son los que hacen realidad los proyectos, pues creo que te vuelves, aparte de más humano, más experto en el lado de la teoría y la práctica. También pues, construimos 10 años, ¿no? Empezamos a ser desde esos cuartos hasta pequeños edificios, ¿no? De unos, pues no sé, 5 o 10 mil metros. Y pues también te das cuenta de que hay gente que es más constructora, hay gente que es más diseñadora. Y pues yo tomé la decisión de que, pues que teníamos que escoger uno. ¿Por qué? Porque mis socios fueron a Harvard, entonces me dejaron solo, entonces no podía ir a la obra, diseñar, llevar el taller, ver clientes, etcétera. Entonces dije, yo me voy a quedar nada más con el diseño y logramos desde entonces hasta ahora, pues poder vivir del proyecto, cosa que no es fácil y que se debe también a un gran equipo, ¿no? Quizá más de 600 a 1000 personas, yo creo que han pasado en estos 31 años por esta oficina y se debe mucho a todo el equipo ese crecimiento que hemos tenido para poder construir más de 1 millón de metros cuadrados diseñados por nosotros o 500,000 metros de interiores, etcétera. Y creo que eso es otra cosa interesante. Digo, en los 90 pues empieza con todo el tema del NAFTA y eso, empiezan a llegar empresas internacionales, también después del temblor del 85, empieza Santa Fe y empieza a haber edificios que se crean por afuera, lo que se llama core and shell, y no hay nada adentro, ¿no? Empezaban los edificios en interlomas, en bosques, que vendían edificios inacabados, ¿no? Entonces ahí fue donde entramos a ver cómo hacíamos los interiores y eso nos volvió también expertos en plantear los interiores. Ahora, creo que a diferencia de otros interioristas o decoradores, nosotros éramos arquitectos que hacíamos edificios y aparte hacíamos interiores y creo que es como tener las dos cachuchas para entender muy bien qué es lo que pasa afuera y qué es lo que pasa adentro, que creo que todavía nos sigue haciendo únicos en el medio. De ahí, pues, encontré que dar clases me encantaba, que seguir estudiando y descubrir cosas me encantaba, que ir a expos me parecía extraordinario ir a Barcelona y traer los materiales que nadie conocía o los tornillos que nadie conocía o los gadgets eléctricos. En esa época, para que entiendan, nosotros diseñábamos las llaves y las mandábamos a hacer con un tornero en metal, hacíamos las lámparas, así, o sea, todo lo que había aprendido cuando ponía sonidos para las fiestas, pues un poquito lo apliqué en la arquitectura y cuando empezó ya al poder viajar fácilmente a Europa o luego a Asia, etcétera, pues abrió muchas las posibilidades de lo que se puede hacer ahora con la arquitectura, cuando hoy ya en un mundo global pues puedes encontrar prácticamente todo casi online, ¿no? Entonces es una transición muy bonita de crecer como arquitecto de los 70s ahora que terminamos prácticamente los primeros 25 años del siglo XXI, ¿no? Entonces esa transición creo que es bastante interesante. Bueno, ¿ahora qué sigue? Pues lo que sigue, creo que en la pandemia aprendimos también que pues, hay más cosas que solo andar en el rush de hacer, ¿no? Creo que hay que detenerse a pensar, detenerse a ver lo que es la calidad de vida, detenerse a ver realmente qué son las cosas de calidad que se quedan para siempre y que creo que para eso podemos ir a ver a la historia, prácticamente todo lo que queda en el centro histórico o muchas veces que vamos a ver en un viaje o en un poblado colonial. Eso es lo que se hizo bien, lo que se pensó bien, lo que se hizo con cariño. Y pues así puedes ir a ver las cosas que hizo mi bisabuelo en el centro, mi abuelo, y ahí es donde empiezas a decir, oye, pues como que estos cuates también tenían esas ganas, o mi papá también, ese trabajo, a todo, donde dejas la vida en la oficina, que es prácticamente tu segunda casa con tu segunda familia, y que realmente necesitamos pues vivir esa emoción para efectos de poder plasmar con lo que hacemos y lo que nos gusta. Entonces,
creo que esa constante que puedes ver desde los egipcios, los romanos, los griegos, la Polonia, los barrocos, es una cosa increíble que creemos que luego la arquitectura moderna se ha perdido. Pero al mismo tiempo, pues también el haber podido ir con mi papá y otros arquitectos a viajar por el mundo a ver los mejores edificios en los 90s y principios de este siglo, creo que nos forjó mucho, ¿no? Y luego tuvimos oportunidad de trabajar con grandes despachos europeos, americanos, y también eso nos volvió a subir un poquito esa vara, ¿no? Ese tema de poder hacer eso. Entonces, creo que hoy por hoy, el levantarte todos los días, haberte echado todos los programas que pudiste en YouTube haciendo ejercicio o los audiolibros, es esta capacidad que tiene este siglo, que es el siglo digital, de poder tener todo en nuestras manos, todo a una velocidad rápida, casi como de magia. Y entonces esa capacidad que tenemos de nutrirnos intelectualmente en el tema que más nos interese, eso yo creo que es la magia de este mundo digital que vivimos, que como sabes también está empezando a ser un mundo de materias. Nos estamos volviendo más un mundo virtual, un mundo donde podemos ver arquitectura virtual, hecha incluso con inteligencia artificial que usamos en las universidades o acá. Podemos ver materiales que no existen dentro de estos dispositivos o los gogles de realidad virtual. Entonces, realmente creo que ahora los arquitectos viven esa dualidad de lo digital y lo real, ¿no? O de lo digital y lo analógico, y de esta materialidad. Y creo que eso a nosotros nos toca ser esa generación puente en el que debemos de ver la maravilla que es todo el mundo digital y todo lo que podemos hacer con todo lo que es el viejo mundo, ¿no? Entonces, esa transmisión es interesante y es lo que me ha llevado a dar clases pues más de 20 y tantos años en la universidad y dar conferencias por todos lados. ¿Cómo abres ese apetito de la investigación? ¿Cómo abres ese apetito de volverse expertos en algo y que realmente les crea pasión y luego se denota? Entonces, todos esos alumnos, todos estos arquitectos que han trabajado con nosotros, que ya los ves afuera apoderándose de, de la ciudad, creo que es una cosa bastante interesante y que ojalá pueda seguir hasta el último día de mi vida. ¿Qué es lo que me preocupa? Digamos, ya ahorita a mis 55 años, pues sí te empiezas a preocupar qué te gustaría dejar, ¿no? A las siguientes generaciones. Y te digo, para mí una de las grandes preocupaciones y cosas que oyes y oyes y oyes es un poco el tema de la ciudad, ¿no? Es un poco este tema de que la ciudad, el gran invento del hombre, ¿no? Realmente es un crisol de oportunidades, ¿no? Un crisol de riqueza, de educación, de salud, de prosperidad, ¿no? Y todas esas cosas que los arquitectos estudiamos y que hacemos, es una cosa que luego no la podemos transmitir también, ¿no? Toda esta arquitectura de la que hablábamos quizá del siglo XIX, principios del siglo XX, ¿no? Que se empezó a hacer moderna y perdió esta popularidad ante el cliente normal de la ciudad, ¿no? Creo que es algo que tenemos que recuperar. Y una de las cosas que he estado pensando es cómo podemos hacer mejores ciudades, ¿no? Siempre decíamos que siempre que hacíamos un edificio, hacíamos un pedazo de ciudad, pero creo que también como urbanistas tenemos que pensar qué es lo que estos últimos 2 siglos ya casi, qué es lo que ha estado bien y qué es lo que ha estado mal. Una de las cosas que ha estado bien y mal, pues es todo el tema de la energía, ¿no? Cómo cambiamos en el siglo XIX con toda la herencia de la revolución industrial de un tema del carbón, ¿no? Y las máquinas de vapor que nos dio riqueza y fue lo que realmente fue el boom de las ciudades, ¿no? Pero que empezó a contaminar nuestras ciudades hasta la historia esta de por qué son rojas las cabinas de teléfonos y los camiones en Londres, pues porque había tanto humo que no se veía, ¿no? Entonces, esa realidad histórica que luego vas descubriendo, creo que es muy interesante. Ahora, luego, ¿qué pasó, no? En el siglo XX, esta
guerra entre cablear el mundo con electricidad entre Tesla y Edison entre 110 y 220, en la que no ganó nadie, sino se dividieron la mitad del mundo y prácticamente se enmayó, se hizo una primera red eléctrica mundial, pues también cambió el mundo, cambió la industria, cambió las ciudades, pero al mismo tiempo, pues hicimos ciudades no muy buenas, contaminadas, y con las guerras, pues todo lo que son los hidrocarburos, ¿no? Todo lo que es el diésel, las gasolinas, la turbocina, etcétera, son cosas buenas para la prosperidad, buenas para construir el mundo, para construir prosperidad, pero muy malas para nuestro planeta. Toda esa contaminación se queda 150 años en nuestra atmósfera y empieza a ser una nata, que son las que crean todos los problemas que hemos tenido de ozono, de calentamiento global. Y pues ahora sí, los culpables fueron nuestros bisabuelos, nuestros abuelos, nuestros papás. Ahora, ¿qué sigue nosotros para poder curar este planeta? Entonces, ahí como arquitectos es la primera responsabilidad que tenemos y saber, a ver, ya se hizo todo este desastre, ya se hizo un mundo moderno donde casi todo es igual en todo el mundo. ¿Qué podemos hacer para que las ciudades sean distintas y para poder comernos parte del problema de esa contaminación que generamos en los últimos 2 siglos? Entonces, ahí, pues, uno de mis grandes cambios en la vida fue haber estudiado todo el tema de sustentabilidad como Lead AP, y te das cuenta la responsabilidad que tiene el arquitecto cada vez que escoge una lámpara, que escoge un material, que escoge un tipo de sistema constructivo, en la responsabilidad que tiene en los 50 o 100 años que siguen, ¿no? Creo que todos hemos visto que las lavadoras, o muchas cosas electrónicas te dicen qué tan eficientes son. Creo que los edificios en nuestras ciudades deberían decir qué tan eficientes son, los coches que manejamos deberían decir qué tan eficientes son, y la ciudad como tal debería decir qué tan eficiente es. Yo creo que eso para mí es uno de los grandes temas, de cómo hacemos para medir todos estos recursos e irnos otra vez al mundo de la eficiencia. Todos pensamos que quizá el siglo XXI iba a ser de titanio, fibras de carbono, y que todos íbamos a volar por las ciudades. Y la gran sorpresa, ¿cuál ha sido? Pues que el futuro es regresar a la naturaleza. Regresar a la naturaleza, pues todo ese carbón que ya sacamos del subsuelo y que otra vez hay que atraparlo y volverlo a meter a la tierra, ¿no? Entonces, todo el tema de secuestro de carbono, todo el tema de no generar más contaminación, todo este hidrocarburo que convertimos en plástico y que se quedará ahí durante miles de años. Entonces, esa responsabilidad de diseñar con basura de los últimos 2 siglos, ¿no? De plásticos, de botellas de PET, de concretos, de antes, volver a reciclar los metales, los cristales, en lugar de volver a hacer todo nuevo con materia prima. Creo que es uno de mis grandes temas que queremos hacer tanto en el despacho como en la academia y obviamente en la difusión, ¿no? Cada coche de gasolina, pues como saben, es el responsable de 3 a 4 toneladas de CO2, ¿no? De manera directa en la ciudad. Entonces, si eso lo multiplicas por 6 millones, te das cuenta que no hay manera que podamos hacer. Entonces, cambiarnos los coches a híbridos, pues sabemos que contamina la mitad. Pero si nos vamos a eléctricos conectados a fotoceldas, que es lo que estamos tratando de hacer en todos lados, pues realmente podemos ser neutrales, ¿no? Hasta incluso para movernos. Lo mismo pasa con el agua, ¿no? Caen 11 mil millones de metros cúbicos en la ciudad y luego no tenemos agua. Entonces, todos estos cuestionamientos con los cuales ya nos acostumbramos a vivir y que al mismo tiempo nos estamos empezando a dar cuenta que es un foco rojo y que tenemos que hacer un paro y un reset, creo que es una de las cosas más importantes que tenemos que transmitir a todo público. Y dentro de eso, pues también existen muchas más cosas, ¿no? Que podríamos decir, por ejemplo,
para los 22 millones de habitantes que vivimos en esta ciudad. Si nos imaginábamos que tuviéramos 22 millones de fichitas de Lego, ¿no? Y que tuviéramos un entorno natural con lagos, etcétera, ¿cuántas posibilidades tendríamos de acomodar esas fichas, ¿no? Y te apuesto a que si las volviéramos a acomodar, no tendríamos cabida de sembrarlos como lo hemos sembrado en este último siglo, por lo menos aquí en la Ciudad de México. Entonces, ese cuestionamiento de cómo jugar las fichas con las que podemos, y obviamente con los recursos que tenemos y con los alimentos que tenemos, creo que esa es una cosa bastante interesante que se está tratando. ¿Cuál es la densidad? O sea, todos hemos oído a estos vecinos que ya no quieren absolutamente ningún edificio alto en ningún lado, cuando no entienden que la densidad es la solución para este planeta, ¿no? O sea, si todas esas fichas de Lego tú las logras poner en una zona más concentrada, porque ya están los recursos y es lo mismo ponerlas así que así. Pues aquí cuesta mucho menos, aquí es mucho más eficiente. Y digo, ya hay muchos estudios donde comprueban que el Manhattan en Nueva York es mucho más eficiente que Houston o que Madrid, ¿no? Pero por otro lado, pues todos vamos a París o a Madrid y vemos estos edificios en toda la ciudad que son de 6 pisos, y aquí porque están poniendo un cuarto piso en una zona, hacen un escándalo pavoroso de que se va a acabar el agua, ¿no? Cuando realmente el agua es la misma si lo pones así que si lo pones así, ¿no? Entonces, creo que es educar al público de que la sustentabilidad es la densidad. Creo que es el primer paso. Ahora, ¿qué es lo que hemos hecho muy mal los arquitectos? Es que esa densidad no ha sido buena, ¿no? Si nos ponemos a pensar, otra de las reglas es que por habitante, según la ONU, UNESCO, necesitamos 14 metros cuadrados por persona, digamos, para tener un entorno amigable, y pues obviamente podemos ser la huella de carbono de cada quien y cómo se la va a comer los árboles o el óxido de titanio de los acabados que podemos tener, etcétera. Entonces, si convertimos área verde, ¿no?, en alimento y en calidad de vida, que creo que es lo importante, el well-being de las ciudades y de lo que podemos diseñar nosotros, creo que hay una posibilidad increíble de redibujar las ciudades. Estas ciudades que deberían de tener, en lugar de no sé cuántos parques tenemos aquí, pues deberíamos de tener cada 15 minutos un gran parque, que fuera un gran pulmón, que tuvieran las plantas de tratamiento, los lagos, a donde llegaran los ríos, que todas las plantas bajas de todos los edificios fueran grandes parques, ¿no? Y yo creo que todo gran edificio, que muchas veces los vecinos lo ven como un peligro para el agua, para el drenaje, y para la calidad de vida, debería ser al revés, ¿no? Ese gran edificio nos va a dar un parque, nos va a dar una planta de tratamiento donde ya nos vamos a quedar sin agua, va a cachar el agua de lluvia y la va a potabilizar, ya no se van a conectar al drenaje, van a generar energía con sus fachadas y nos vamos a pagar menos energía. Todo eso es lo que el siglo XXI nos está dando. Antes los edificios se conectaban a las ciudades y ahora los edificios le van a dar la energía a la ciudad o los recursos a la ciudad. Entonces, ese reconvertir la ciudad, creo que es un sueño increíble que todos podemos empezar a visualizar, y tenemos que hacer grandes ejemplos, los arquitectos, de cómo un gran edificio se vuelve un gran bien en lugar de un gran mal. Entonces, creo que se abren muchos caminos para todos estos arquitectos que han estudiado, y toda la gente que ya percibe que la sustentabilidad es una emergencia, que es algo que si no empezamos a bajar los 2 grados que subimos nuestro planeta, pues va a empezar a haber menos alimento, menos peces en el mar, más sargazo que sale las algas hacia la superficie a tratar de absorber más el CO2 que sacamos. Entonces tenemos que empezar a ver cómo nos movemos menos, cómo caminamos más, cómo andamos en bicicleta más. Y la única forma de hacer eso es con ciudades más compactas. Entonces, si los arquitectos hacemos mejores edificios con más jardines, con más parques, con más pasajes, con más servicios para la comunidad, creo que se puede empezar a ver que las ciudades
que ahorita entre el 70 y 80% de la humanidad viviremos en ciudades y que es el mal, es la ciudad. Ahora, en este siglo tendríamos que convertir que la ciudad se vuelve el bien y que la que nos vuelve a regresar con el contacto a la naturaleza. Quiero agradecer a Amazing Speakers y a todos ustedes por unirse a esta plática, invitarlos a todos los días levantarse con ese ikigai, con esas ganas de hacer algo, con esas ganas de investigar, de poner en práctica, de juntarse con los amigos, con la sociedad, para que en comunidad, que es lo que nos dan las ciudades, podamos empezar a reconfigurar todos estos temas. Y es la oportunidad de que en este siglo podamos volver a limpiar lo malo que se hizo en los últimos 2 siglos. Muchas gracias.